gente viene a las iglesias y donde se predica la palabra del Señor en la sana doctrina, la gente no aguanta. Y entonces la gente dice, es que en esa no, hermano, es la Biblia. Usted necesita firmeza, yo la necesito. Estar firmes y constantes. Pero hoy yo le quiero hablar del valor de la perseverancia. Usted no puede empezar algo en la vida si usted no lo termina. Las mujeres llegan a los 15 años desesperadas por casarse, y cuando los logran casarse, hermana, entonces ya ellas han logrado el sueño de su vida. Bueno, algunas, otras mujeres, el sueño de su vida es ser madre. Cuando llegan a tener a sus hijos, entonces ellas se sienten ya hechas y formadas. Lo que yo les quiero transmitir es que todo en la vida debe tener constancia. La Biblia nos enseña que el hombre de doble pensamiento es inconstante en todos sus caminos. Eso dice Santiago. Si usted viene a la iglesia, usted debe ser constante, mi hermana. ¿Qué es eso de andarse congregando una vez al mes? Eso no es constancia. Eso no le agrada a Dios. Alguien dice amén, hermano. Y entonces usted ve a esta gente sacando demonios, reprendiendo a los demonios, a los chamucos, andan haciendo una serie de cosas, pero en la iglesia no están para el servicio del Señor, no están congregándose, no están en los servicios, no alaban al Señor. Alabado sea Dios. No sé si usted me está entendiendo esta noche, hermano. Amén, hermano. No se trata de impresionar a nadie, sino de obedecer lo que Dios quiere. Entonces, vea bien, un doctor para poder sagiar, bueno, tómelo como usted quiera. Vamos a hacerlo más democráticamente. Un doctor para poder pasarle el bisturí a alguien necesita haber estudiado 7 y 8 años para obtener un título y entonces poder operar. Un arquitecto para poder hacer los planos de una construcción necesita haber estudiado. Un abogado para casar necesita saber de leyes. Amén, hermano, ¿me está entendiendo? Un contador para llevar un estado financiero necesita saber los primeros pasos de la contabilidad y la administración para poder ejercer su trabajo. Entonces, esto solo se logra con perseverancia. La perseverancia es un requisito fundamental en la vida de cada creyente. Esta palabra perseverancia viene del griego por procorteresis, es un poco complicado. Procorteresis, y entonces significa alguien que ha empezado algo y no se desvía. Alguien que tiene firmeza en lo que está haciendo. La palabra perseverancia nos da a entender a nosotros que debemos de ser perseverantes en nuestras vidas cristianas y cotidianas. Así como usted se levanta a las 5 de la mañana, bueno, hay unos que se levantan contra el cacho, entran a las 8 y a las 7:40 se están levantando, entonces el baño ruso y en carrera a agarrar un bus porque necesitan estar a las 8 en su trabajo, si no, no le pagan. Amén, hermano. Entonces, esa perseverancia que usted tiene, esa constancia y esa consistencia es el mismo requisito que Dios necesita de usted para su obra. Amén, hermanito. Amén, hermanita. Entonces, Dios necesita estos mismos requisitos. Usted no puede ser alguien perseverante si usted está en un trabajo y usted está desde abajo. ¿Cómo quiere que lo pongan arriba si no persevera y no es consistente? Es el último que llega y el primero que sale en carrera del trabajo. Amén, hermano. La entrada es a las 8 y llegamos a las 8:15. Entonces se vuelve una vida, un estado de vida en el cual el creyente no produce. Así es la vida espiritual. El creyente que no ora no produce. El creyente que no lee la Biblia no produce. ¿Y de qué te estás hablando? De los frutos. Dios no se interesa tanto por tus capacidades, hermano. Usted y yo tenemos capacidades, tenemos dones, pero Cristo dijo, por su fruto los conoceréis. Alábelo su pueblo, hermano. Entonces, vamos a ver que la vida del cristiano
produce en el creyente una firmeza y una constancia hacia la palabra de Dios? Bueno, permítame explicarle un poco y hacer una pequeña exégesis. En el capítulo 24 del libro de Mateo, los discípulos se le acercan y le dicen al Señor: danos señal de los últimos tiempos. La gente hoy pide señal. Recordemos que estos hombres fueron formados por Jesús. Y Jesús, para poder formar el carácter de estos discípulos, tuvo que ser perseverante. Hermano, usted no puede forjar su carácter en la iglesia si usted no es constante. Usted no puede ser un hombre victorioso si usted no se ha lanzado a la batalla. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay gente que quiere la victoria sin haberse metido en la batalla. Y para meterse a la batalla necesita adiestrarse, necesita conocer. Entonces vea bien, Jesús habla en el capítulo 24, versículo 13, y dice: y los que perseveran hasta el final, este será, ¿qué dice? Perdón. Ese es el problema. No sabemos la Biblia así, pero lo que sabemos no lo practicamos. Amén, hermanos. Jesús está hablando, los que perseveran hasta el final. No dice a la mitad del camino, no dice al arranque del camino, no dice casi terminando el camino. Dice, los que perseveran hasta el final, estos serán salvos. Amén, hermano. Entonces, ¿usted cómo pretende ser alguien en la vida que tenga victoria si no está dispuesto a perseverar? Jesús enseñó en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 62: el que pone la mano en el arado y vuelve a ver atrás, no puede ser digno de ser mi discípulo. El requisito de Jesús es que si usted ha decidido seguir a Cristo, sígalo siguiendo. Amén, hermano. ¿Cuántos hemos decidido seguir a Cristo? Diga gloria a Dios, hermano. Si usted y yo necesitamos o hemos decidido seguir a Cristo, necesitamos seguir siguiendo las pisadas del Maestro. Jesús, ¿y qué es un arado? Vamos a explicar. Un arado era una yunta de bueyes. Entonces el arado lo que hacía, el arador venía atrás agarrando el arado. Entonces cuando el buey, o los bueyes mejor dicho, araban la tierra y surcaban la tierra, el arador observaba que la tierra se iba abriendo, surcando el camino y tiraba la semilla. Jesús nos habla ese mismo ejemplo. Usted que nos ilustra Jesús, somos nosotros. De repente agarramos el arado y no podemos volver a ver atrás. Necesitamos estar pendientes de ver el trabajo que estamos haciendo. Jesús habla y dice: cualquiera que pueda volver atrás no es digno de ser llamado mi discípulo. El que pone la mano en el arado no puede volver atrás. El que puso la mano en el evangelio no puede volver atrás. ¿Cuánto dicen gloria a Dios, hermano? Si no le va a pasar lo que le pasó a la esposa de Lot. Vea bien, la esposa de Lot, cuando en Génesis 19 el Señor le dice a Lot y envía a sus ángeles y le dice: voy a destruir a Sodoma y Gomorra porque el pecado de esta nación ha subido a la misma presencia del Señor. Hermano, hay creyentes que pecan tanto que su pecado está en el mismo rostro del Señor. Entonces Dios mandó, este es para los que Dios es amor, peace and love, sí, pero también es fuego consumidor. Alábelo si puede. Amén, hermano. Amén. Romanos 6 dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia del Señor abunde. De ninguna manera. Hermano, si usted es de Cristo, ¿cómo puede estar en el pecado? Y no estamos hablando de que nosotros no pecamos, todos pecamos. Estamos hablando cuando el pecado se vuelve una condición de nuestra vida y una práctica en nuestra vida. Amén, hermano. Ok, entonces, Lot representa al cristiano en medio del mundo. Lot representa el perseverante en medio del mundo. ¿Sabe que la Biblia dice
que Lot era justo en medio de todo ese mundo perdido, en medio de estas dos naciones que practicaban el paganismo y la inmundicia. Pero mire lo que dice la Biblia. El Señor le dijo a Lot: escapa tú por tu vida. Pero no solamente eso. Abraham le clama y le dice: acuérdate, por lo menos si hay 50. No los había, hermano. Después el Señor Abraham le dice: al menos 20. No los había. Al menos 10. No los había, hermano. Por eso la Biblia dice: no hay justo ni aún uno sobre la faz de la tierra, hermano. Entonces dice la Biblia que de repente entraron y salieron cuando venían los decretos del Señor, los juicios del Señor. Y entonces la esposa de Lot, a pesar de que había salido de Sodoma y Gomorra, su corazón nunca salió de Sodoma y Gomorra. Hay cristianos que pueden estar en el Evangelio, pero su corazón todavía no ha salido del mundo. Hermano, usted, si quiere ser perseverante y quiere ser constante, su corazón debe rendirlo a los pies de Cristo y salirse de la inmundicia de donde Cristo lo sacó. Amén, hermano. Cristo dijo en Mateo 21, iba caminando sobre la aldea de Betania, y entonces Cristo iba predicando, y entonces Cristo hizo algo que le llamó mucho la atención. Miró una higuera y él tenía hambre. Jesús era un hombre como usted, como yo. En la deidad de Cristo, 100% hombre y 100% Dios. Era lógico pensar que el trabajo extenuante de Jesús era considerable, que Jesús se cansaba. No me diga, hermano. Casi 14 kilómetros Jesús recorría todos los días. Predicaba sermones de 6 horas, enseñanza. Y nosotros estamos en la iglesia y estamos viendo el reloj cuando está la media hora y nunca terminó. Hermano, ¿qué le pasa? Usted está en la casa del Señor. El tiempo es de Dios. Dediquen el tiempo al Señor. ¿Cuál es el soporte que se tiene, hermano? Amén, hermano. Entonces Jesús predicaba extenuante y tuvo hambre. Entonces dice la Biblia que miró una higuera en Mateo 21. Entonces Jesús abrió la higuera para ver si adentro había fruto. Y sabe que, hermanos, que usted me está escuchando, la higuera no tenía nada, estaba hueca. Era solo pantalla y pura estopa. Usted sabe cuántos cristianos en este día están en la misma condición. Cristo está pidiéndote fruto y usted no tiene nada que ofrecerle a Cristo. Cristo está pidiendo, porque Cristo pide fruto de usted. Y Cristo dijo, maldijo la higuera y le dijo: de ti nunca nacerá más el fruto. ¿Y sabe lo que pasó? Betania pasó a ser la región más pobre en el pueblo de Israel, porque Cristo maldijo la higuera. Betania actualmente es el país más pobre. No hay cosecha, no hay cultivo, y esto proféticamente tiene un significado. Hermano, todos aquellos creyentes que quieren estar en la misma condición que está la higuera, que no quieren perseverar en el Evangelio, son lamentablemente vidas huecas, vidas vacías. Dios te pide, pero usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro corazón todavía está en el mundo. Hermano, hay que salirnos del mundo, hay que salirnos de los placeres, hay que salirnos del afán, hay que salirnos, hermano, de tantas cosas que nos pueden robar el tiempo de Dios y la gloria de Dios, hermano. Hay que salirse de todo esto. Amén, hermano. Amén. Y a su nombre. Vive o no vive, hermano. Y a su nombre. Entonces vemos que la Biblia nos habla que un cristiano que persevera alcanza la madurez espiritual. ¿Usted por qué está observando muchos creyentes que no han madurado? Pablo habla en 1 Corintios capítulo 13 versículo 11: cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, mas ahora que soy adulto, pienso de otra manera. Hermano, amigo que me está escuchando, usted no puede pretender tener 4 años en el Evangelio y seguir la misma vida que está viviendo. No, hermano, la vida del creyente es una vida de crecimiento. Por eso Pablo dice: creciendo en la obra del Señor, siempre de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Alábelo si puede, hermano. Usted tiene que crecer.
crecer. Yo tengo que crecer. Yo no puedo ser el mismo niño que era hace 15 años cuando le entregué mi corazón a Cristo. Yo tengo que madurar. No tengo que pensar de la misma manera. El apóstol Pablo se cree que fue el escritor de los Hebreos. En el capítulo 10, verso 38, Pablo dice la siguiente expresión: más el justo por la fe vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí, hermano? Por la fe vivimos, por la fe andamos, por la fe nos movemos y por la fe glorificamos al Señor. Aleluya. Amén, hermano. Entonces Pablo dice: más el justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. Hermano, si usted por alguna vez en la vida se le ha cruzado retroceder, hoy le digo, si usted retrocede, usted no le va a agradar al Señor, hermano. Amén, hermano. Hay 4 áreas en las cuales el creyente debe de perseverar. Número 1, vamos a ir algo rápido. La gracia. Muchos creyentes no saben lo que significa la gracia. Muchos creyentes no perseveran en la gracia. ¿Y qué es la gracia, pastor? Vamos a explicarlo. La gracia aparece más de 80 veces en el Nuevo Testamento. Es más, las 14 epístolas de Pablo hablan solamente de la gracia. Usted no va a encontrar esta palabra en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento la gente vivía por la ley. Usted y yo no vivimos por la ley, vivimos por la gracia. Estamos en la sexta dispensación. La inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el reino. Usted y yo estamos en la gracia. ¿Y qué es la gracia, pastor? La gracia es la misericordia inmerecida de Dios hacia nosotros. Hermano, usted hoy está aquí, pero usted no decidió estar aquí. Fue Dios quien decidió que usted viniera a su casa para alabarlo y bendecirlo. Usted hoy comió, pero usted se levantó, usted se despertó, pero usted no sabía que iba a comer a la hora del medio. Bueno, hay unos que desde un día antes están pensando que van a comer. Pero yo me refiero a la gracia del Señor, a la gracia que te sustenta, a la gracia que te alimenta, a la gracia que te forja, a la gracia que te da vida. Hermano, tenemos mucho que agradecerle a Dios. Usted se viste, usted se calza, usted come, usted vive, camina y respira por la misericordia del Señor. Alabado sea Cristo. Amén. Entonces Pablo escribe esto a la iglesia de los Efesios. Y entonces Pablo, cuando Timoteo llegó a ser el pastor, le escribe la carta y le dice en el capítulo 2, versículo 8, porque por gracia soy salvo, pues esto es un don de Dios. Hermano, la salvación es un regalo de Dios. La salvación, usted no puede mover la mano de Dios para obtener la salvación. Usted no puede, por mucho que usted pretenda ser santo, por mucho que usted pretenda hacer sus buenas obras, usted no va a poder merecer la salvación. La única manera que usted y yo podemos merecer la salvación, Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Alabado sea Dios. Si usted y yo le hemos recibido, somos hijos del Señor. ¿Cuánto dice gloria a Dios, hermano? Entonces hay gente que desconoce la gracia del Señor. Entonces quieren hacer con una serie de sacrificios y quieren agradar a Dios. Hermano, usted lo tiene simplemente porque Dios lo ha querido bendecir. No es del que quiere, no es del que corre, es del que Dios tiene misericordia. El Señor le dijo al profeta, yo tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia. Amén, hermano. Entonces esa gracia en Hechos capítulo 13 versículo 43, cuando Pablo y Bernabé estaban predicando la doctrina de Jesús, entonces los primeros cristianos, los prosélitos que estaban ahí, los judíos, se quedaban maravillados porque los judíos no aceptaban la gracia de Jesús. Quiero contarle, amado creyente, que los judíos, si usted no lo guardaba el sábado, hermano, usted se iba al infierno. Si usted, hermano, no guardaba el día de reposo, usted se iba al infierno.
Si usted comía con las manos sucias, usted se va al infierno. Amén, hermanos. Si la mujer se metía en una reunión de hombres, era apedreada. La mujer no podía hablar. La mujer estaba sujeta a la ley judía. Hermanos, hay gente en las congregaciones. Dejemos de pensar que somos mejores que los demás. Dejemos de pensar que las cosas que tiene es porque usted ora más que otro, es porque usted se... No, hermano, las cosas que usted tiene es porque Dios le ha placido dársela. La lluvia cae sobre malos y sobre justos. El sol alumbra a malos y a justos. La noche y el sueño le cae a todos, hermano. Entonces, de eso, cuando un cristiano tiene que reconocer la misericordia de Dios, debe perseverar en ella. Debe saber que esa gracia, esa misericordia, ese favor de Dios es todos los días. Por eso Lamentaciones 3 dice: cada mañana son nuevas tus misericordias. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nosotros cada mañana que nos levantamos no sabemos lo que nos avecina en este día. Lo que sí sabemos es que cada mañana Dios nos da nuevas misericordias. Usted no sabe lo que le va a pasar en el día. Usted no sabe lo que le va a acontecer en las horas del día. Pero sí sabemos que el Señor tiene misericordia y cuidado de nosotros. Amén, hermanos. ¿Vive o no vive? Número 2, el cristiano debe perseverar en la oración. La oración, la comunicación, el dialecto entre Dios y el hombre. La Biblia dice en Timoteo: el único intercesor entre Dios y el hombre es Jesucristo. No son los medios, no son los santos. Hermano, ¿cuántos cristianos vemos en las iglesias carentes de oración? Tienen buenos talentos, pueden hacer muchas cosas. Yo puedo cantar bonito, puedo dirigir bonito, puedo tocar bonito, pero si mi vida está carente de oración, soy una hoja que se está secando. Soy un árbol que no tiene raíces. Soy un árbol que no da fruto. Qué importante es la oración. Y de repente nosotros somos tan espirituales que de repente descuidamos la oración. Y no se trata de lo mucho que usted ore, sino que se trata de que usted persevere sin descuidar que cada día usted debe de estar orando en la presencia del Señor. Amén. Pablo dice en Efesios capítulo 6, verso 17: rogando en todo tiempo con oraciones de gracia, no con lamento. Hay cristianos que se meten a la presencia del Señor enojados. Hay cristianos que se meten a la presencia del Señor y nunca me contestaste. Y empieza aquel dilema y le reclaman a Dios. Hermano, usted no va a torcer el brazo de Dios. Amén, hermano. Usted no lo va a torcer. Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere y a la hora que Él quiere. Amén, hermanos. Entonces de repente la oración se convierte en un método metodista. Y entonces de repente nosotros vemos a gente como los fariseos se paraban en las esquinas y en las plazas levantaban los brazos y hacían la misma repetición, repetitiva, la misma oración. Hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere tener una relación íntima y personal con usted y conmigo. Por eso Pablo dice: rogando en todo tiempo con oraciones y acciones de gracia. Es decir, la oración debe de ir acompañada de acciones de gracia, debe ir acompañada de alabanza, debe ir acompañada de adoración, debe ir acompañada de reconocimiento, debe ir acompañada de humillación para nuestra vida. Esa es la oración que Dios acepta, hermano. Amén. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 14, los apóstoles estaban en el aposento alto. ¿Y qué era el aposento alto? Sino más bien era una terraza del segundo piso. Eso era todo.
la gente se sorprende. Aposento alto era un lugar como esto, simplemente que tenía un lugar o un segundo piso, pues. Y la gente subía allá. Y dice la Biblia que los apóstoles, la madre de Jesús, María y María Magdalena y las mujeres perseveraban unánime en la oración. Hermano, cuando una iglesia persevera en oración, Dios respalda y sostiene la obra del Señor. Por eso nosotros somos insistentes en el culto de oración. La gente no viene al culto de oración, pero queremos bendición de Dios. Alabado sea Dios. Nuestra relación con Dios, mi vida espiritual, depende de mi relación con Dios. Amén, hermano. No depende del pastor, no depende de los líderes, depende de tu relación personal con ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén, hermano. Deje de andarle echando la culpa a todo el mundo. Si usted tiene una mala vida espiritual es porque usted no se ha preocupado en perseverar en la oración. Y de repente oímos creyentes por la culpa del pastor, por la culpa de los líderes, y le echan la culpa a todo el mundo. Hermano, déjese de eso, madure. No es la culpa de nadie, soy yo. Dios le va a pedir cuenta a cada uno según sus obras. Amén, hermano. En Lucas 18, Cristo dijo la parábola de la necesidad de orar siempre. ¿Cuánto dijo Cristo? Siempre. ¿Y qué es la palabra siempre? Es un estado continuo. Amén, hermano. Y yo no estoy hablando que usted se venga acá para yo. Bueno, pastor, yo oro 2 horas, tranquilo. Yo no le estoy preguntando cuánto usted ora. Esto no es del que ora más ni del que ora menos. Esto es de que usted alimente su vida espiritual con la oración. ¿Me está entendiendo, hermano? Porque de repente hay gente que se cree súper espiritual y cree que porque más lo hace está mejor que los demás. No, hermano, olvídese de eso. Nosotros como hermanos en Cristo, la iglesia primitiva no tenía eso. Usted no va a ver en la iglesia primitiva que yo me peleo porque yo oro más que vos. No, la iglesia primitiva dice que estaban todos unánimes perseverando juntos en la oración. Amén, hermano. Entonces en Lucas 18 había una mujer que era viuda y un juez malo, un juez que no tenía temor de Dios, que no tenía sentimientos, hermano. Usted ha visto gente que es perversa en la tierra. Hay gente que es perversa, hermano. Hay gente que no tiene sentimiento. Hay gente que puede ver a un necesitado y no le dan, más bien le quitan. Miran a un pobre y no le extienden la mano. Pero vaya a verlo, tienen su refrigerador allá y no tienen nada que ofrecerle. Hay gente así. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando allá afuera en el mundo. Y de repente este juez injusto no tenía temor de Dios ni nada por el estilo, pero la mujer iba todos los días tocando y diciéndole, hazme justicia. Y seguía la mujer al día siguiente, hazme justicia. Y el hombre le decía, no, y volvía la mujer, y volvía, perseveró. Esta mujer estuvo pendiente todos los días, constantemente, hasta que un día el hombre dijo, esta mujer ya me cansó, hágale conforme a ella quiera. Jesús dijo, ¿cuánto más hará nuestro Padre que está en los cielos aquellos que claman de día, de tarde y de noche? ¿Cuánto más el Señor, hermano? Usted tiene que perseverar en la oración. Si ha dejado la oración, vuélvase a la oración, hermano. Amén, hermano. Vuélvase a la oración. Número 3, el cristiano tiene que perseverar en la palabra. Amén, hermano. Persistir en la palabra. Hay gente que llega de sus trabajos, llega a ver novelas y no lee la Biblia. Por eso nunca conocen Biblia. Y de repente oyen palabras carmesí. ¿Qué es eso, pastor? ¿Por qué no leen? No investigan. Amén, hermano. El Señor nos habla en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, y persistan, dice el apóstol Pablo, en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza de la palabra. En Josué capítulo 1 versículo 8, el Señor le dijo a Josué, y meditarás en este libro de la ley
todos los días de tu vida, por las mañanas, al levantarte, al acostarte, aún estando dormido, hermano, es un deleite y es glorioso meditar en las promesas y en la palabra del Señor, porque las promesas del Señor son siempre amén, y la palabra de Dios produce vida, y la palabra de Dios sustenta nuestras vidas, hermano. Cristo estaba en el desierto y el diablo lo tentó, el chamuco, el cuernudo, como usted le quiera llamar, el pata de chancho. Me dice una hermana, estoy en guerra con el pata de chancho. ¿Y eso qué es? El diablo, hermano, imagínense, hasta apodo le ponen. Jesús nos enseñó que nosotros, persistiendo en la palabra, podemos hacerle frente a Satanás. El diablo vino y le dijo, tenés hambre, aquí está esta piedra, métela en torta. Hermano, la tentación, hay gente que en los ayunos y de repente las 10 y ya estamos viendo hasta estrellitas, hermano. La tentación está en todos lados. Amén. Pero con la palabra del Señor, de repente hay gente que da a la fiesta y empiezan a escuchar músicas mundanas y entonces se descontrola el cristianito, se descontrola el cuerpo y de repente el cuerpo se empieza a mover y de repente el cuerpo, y usted mueve un pie, mueve una mano y hasta la ceja mueve. Alabado sea Dios, hermano. ¿Vive o no vive? Va pasando una mujer hermosa, bonita y guapa, y de repente los cristianos, los hombres, la tentación, la chuleta, la carne, y estamos en este pleito. ¿Veo o no veo? ¿Veo o no veo? Hermano. Amén. Cuando nosotros tenemos palabra de Dios en nuestra vida, hacemos frente al diablo y a las tentaciones. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Alabado sea Dios, hermano. Dígame de Dios, hermano. Amén, hermano. ¿Vive o no vive? Entonces, persistamos en la palabra. Los apóstoles, hermanos, estudiaban la Biblia. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? No me conteste, chico, porque el chico está dormido. Amén. Tenemos que saber esto, hermano. Y de repente viene el predicador y le dice, hermanos, abramos la Biblia en el libro de los Efesios. ¿Cómo no? No la hay, hermano. ¿Cómo la va a hallar si la está buscando del Antiguo Testamento, hermano? Amén, hermano. Es penoso que tengamos 5 años y no nos sepamos los libros de la Biblia, hermano. Amén, hermano. Esto requiere esfuerzo. Hermano, por muy cansado que usted llegue, dedique tiempo a la palabra del Señor. Amén. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hechos 2:42 dice, los primeros apóstoles persistían en la doctrina de los apóstoles, estudiando la palabra, escudriñando la palabra, escudriñando las escrituras, comiendo palabra de Dios. Alabado sea Dios. Y cuando venga el chamuco, el pata de chancho, el cuernudo, como usted le quiera llamar, usted está lleno con la palabra del Señor. Alabado sea Dios, hermano. Si usted no persevera, va a ser un cristiano frío, hueco y vacío, hermano. Hermano, la palabra de Dios hay que vivirla. Amén, hermano. Y el último, y aquí va duro esto, hermano. El cristiano tiene que perseverar en la comunión con los santos. Mire, la iglesia no se trata de un centro social o de entretenimiento. Usted no puede venir con una actitud en la iglesia. Este grupo sí me gusta y este no me gusta. Hermano, esto no es así. Gloria a Jesús. Alábalo si puede. La iglesia, Dios quiere que nosotros perseveremos en la comunión los unos con los otros. ¿Y qué es comunión, pastor? La palabra comunión es koinonia en el griego y significa, ¿sabe qué significa koinonia? Tener una intimidad de amigos los unos con los otros. Jesús le dijo a sus discípulos, ya no les voy a llamar mis discípulos, les voy a llamar mis amigos,
porque ustedes saben lo que yo les he dicho. Hermano, usted no puede venir con una actitud, usted no puede agradar a Dios, hermano, siendo indiferente con los hermanos. Y de larguito mejor, no, hermano, usted no tome esa actitud. Usted tiene que dar el ejemplo. Cristo se metía donde no lo querían. Amén, hermano. Cristo se metía donde sabía que iba a ser criticado, donde sabía que iba a ser señalado. Se sentó con pescadores de hombres, se sentó con prostitutas. Y Cristo sabía que le estaban juzgando. Cuando aquella mujer derramó el perfume de alabastro y estaban todos, así no es, esta fue la profeta, supiera que la está tocando. Jesús lo supo. Miró que estaban juzgando a la mujer y le dijo, ¿por qué me juzgan? Esta mujer, yo he entrado a tu casa, Simón, y no me lavaste los pies. Mas esta mujer pecadora que ustedes dicen, mas esta mujer carnal que ustedes dicen, mas esta mujer inmunda que ustedes dicen, ha regado con sus lágrimas mis pies y los ha secado con sus cabellos. De cierto, hizo Cristo, donde se predique este evangelio, se hará memoria de esta mujer. La comunión, Hechos 2, y persistían los primeros cristianos. Nadie decía tener lo suyo propio. Ellos persistían, perseveraban en la comunión de los santos, los unos con los otros. El apóstol escribió las siguientes palabras: el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Hermanos, en una iglesia tenemos que tener comunión los unos con los otros. Tenemos que tolerarnos los unos con los otros. Tenemos que perdonarnos los unos con los otros. Tenemos que amarnos los unos con los otros. Alabado sea Dios. ¿Vive o no vive, hermano? Hay que tener comunión y coinonía entre nosotros, sin importar la diferencia. Usted piensa de una manera, yo pienso de otra. Esa es la iglesia. ¿Sabía que el matrimonio así es? El matrimonio es la unión de dos cabezas que piensan diferente. El marido dice, no, me gusta este color verde. La esposa dice, no, a mí me gusta el amarillo. Y siempre hay problemas. Amén, hermano. Entonces, esa es la coinonía. Si hay algo que nos une, es el amor del Padre. Amén, hermanito. No hay cosa más linda que acostarte con tu conciencia tranquila. Hermano, no te acuestes con rencores. No seas esclavo de eso. Hermano, decide ser libre de esto. No le guardes rencor a nadie. Cristo dijo, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo soporta. Alguien ahí por ahí subió en Facebook y dijo, ay, el amor es lo que nace de un sentimiento. Hermano, no saben nada. El amor es lo que dice la Biblia y fuera de la Biblia nada vale. Amén, hermano. El amor es sufrido, es benigno, todo lo perdona. Amén, hermano. El amor entre hermanos. ¿Cómo es posible, hermano, que yo ande con falta de perdón? No, hermano, no puedo agradar a Dios. Tengo que perdonar. Un día a usted, hermano, le va a tocar perdonar, pero también le va a tocar pedir perdón. Es la ley espiritual del creyente. Amén, hermano. Si a usted lo han ofendido, usted también ha ofendido. Si a usted lo han dañado, usted también ha dañado. Si a usted lo han injuriado, yo también he injuriado. Amén, hermanos. Entonces la Biblia nos habla, Salmo 133, aquí termino. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en pleito, en contienda, en división, en jaladeras de pelo, en chismes, en murmuraciones. Eso dice la Biblia. La Biblia dice, mire, hermano, el éxito de una iglesia no es por qué tantos miembros tenga. El éxito de una iglesia es porque la iglesia haya coinonía, haya amor, haya unión, haya comprensión y haya, hermano, entre nosotros mismos el amor fraternal. La Biblia dice, el amor de Dios cubre multitud de pecados.
¿Qué es lo que te han hecho que hasta el día de hoy no puedes perdonar? Dale lugar a Cristo, hermano. Ya no le sigas dando lugar a tu carne. No le sigas dando lugar a tu pensamiento, ni a tu corazón. No escuches a tu corazón. Mire, yo he tenido que aprender esto, hermano. Porque cuando oímos al corazón, el corazón nos engaña, es perverso y engañoso. Y el corazón, ¿sabe? Nos dice, no seas tonto, no le hables. ¿Por qué vas a pedir perdón? Que te vengan a pedir perdón. Nuestros sentimientos nos traicionan. Pero más allá de todo eso, oigamos la voz de Dios. La voz de Dios que dice, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ese es un gran ejemplo de vida, hermano. Un gran ejemplo de un creyente. Es aquel creyente que no guarda rencor. Hermano, yo personalmente he tenido que trabajar fuerte en esa área. Usted no se imagina cuánta gente me ha hecho daño, cuánta gente me ha traicionado, me ha injuriado y me ha señalado. Pero esto yo lo tomo como un aprendizaje. No vale la pena, hermano, guardar rencor. No vale la pena llegar a tu casa y verte esclavizado por este sentimiento que no te trae libertad. No vale la pena, hermano, que usted vuelva a renacer ese sentimiento de rencor por lo que le hicieron hace tiempo. Hermano, decida ser libre. Usted y yo decidamos ser libres. Deje eso en las manos de Dios. Viva para Dios. El amor fraternal los unos con los otros. Hermano, cuando usted comprenda que la iglesia está llena de gente imperfecta, de gente que está lleno de errores, de imperfecciones, pero cuando usted comprenda que esa misma gente tiene un precio grande ante los ojos de Dios, se va a dar cuenta que Dios a todo nos mira por igual. ¿Qué es lo que Dios mira en su rostro? Mira a Jesús. ¿Qué es lo que Dios mira en mi vida? Mira a Jesús. Necesitamos tener comunión. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Necesitamos tener comunión los unos con los otros. Hermanos, eso es lo que vale en una iglesia. La relación entre hermanos, el amor entre hermanos, el perdón. Eso no significa que usted no va a fallar. Yo le puedo fallar, pero usted me tiene que perdonar. Usted me puede fallar a mí y es mi obligación perdonarlo. Más que mi obligación es el mandato de Dios. Amén, mi hermano. Amén. Y eso hay que vivirlo. Los primeros cristianos no decían poseer nada para nadie. Ellos vendían las casas, vendían las propiedades, vendían todo lo que tenían para que no hubiera ningún necesitado entre los primeros creyentes cuando se reunían. ¿Estamos dispuestos a eso, hermano? Es tan difícil. Hermano, cuando se habla del perdón es tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque el perdón, más que sabido, es vivido. Amén, hermano. Porque cuando es del perdón, todos nosotros arrastramos consecuencias de lo que nos hicieron en el pasado. Todos, sin excepción de ninguna. A mí, mi padre me abandonó. Mi padre me dejó solo y tirado como cualquier cosa. Y usted no sabe cuando vine a Cristo cómo tuve que trabajar. Miré a mi padre después de 19 años de no verlo. Y el día que lo vi, lo abracé, lo besé, lloré y le dije, no importa lo que usted le ha hecho, usted seguirá siendo mi padre. Hermano, hay que trabajar en el perdón. Lo importante de la vida, hay gente que está con un pensamiento errado y cree que en la vida tengo casa, tengo carro, tengo real. Hermano, eso es cualquier cosa. Hermano, lo que vale en un creyente y en una vida cristiana, ¿sabe qué es? Son las buenas relaciones personales. Es la comunión los unos con los otros. Qué bonito que alguien te vea. Varón, ¿cómo está? Dios te bendiga. Que la gente le dé gusto ver. Sonríe a la vida. Guarda los rencores. Guarda la falta de perdón. Guarda lo que te hicieron. Vive para Dios. Con esto termino. Y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre. Hermano, yo te pregunto, ¿eres libre? Si no eres libre, decide ser libre en el nombre de Jesús. Póngase aquí. Gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Te doy honra y gloria a ti, te retribuimos el honor y la gloria. Señor, gracias por tu palabra, porque nos has dado la fuerza y la firmeza para seguir adelante. Señor, si me hicieron daño, yo voy a perdonar.
Aunque me cueste trabajo, Señor, necesito trabajar en esto. Yo no puedo seguir siendo el mismo. Ayúdanos a perseverar en esta área que tú nos pides para ser verdaderamente tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, la iglesia dice amén.